donde se alababa a Cristo, donde había caridad y vivían muy unidos. Todos iban a rezar cada día y decían que mamá es María. Y el domingo iban a la Eucaristía con un mismo entusiasmo, se veían y cantaban y gozaban de alegría. Era la comunidad que me dio tanto cariño, que me hizo recordar cuando no era más que un niño, que aún existe el amor puro y sincero, que es posible dar el corazón entero como Cristo se entregó por amor. Y a jóvenes cambiar, renunciando a sus vicios, y a hombres ni llorar, proclamando a Jesucristo. Por sus hechos a mi pueblo lo podera. lo pondera como el reino de los cielos en la tierra, porque el centro de ese pueblo era Cristo, y soplaba con el viento de su espíritu consolador. Era la comunidad que me dio tanto cariño, que me hizo recordar cuando no era más que un niño, que aún existe el amor puro y sincero, que es posible dar el corazón entero como Cristo se entregó por amor. Padre Santo, te damos gracias en esta hermosa mañana, viernes 12 de mayo, mes de las flores, mes de la Virgen. Te alabamos, te bendecimos por ser la Madre de Jesucristo, el Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros, el que brotó del Padre al corazón inmaculado de María la Virgen. Gracias, Padre Santo, por ese regalo maravilloso que nos das de alabar y bendecir el nombre de Jesucristo, el Señor, tu Hijo, el amado, en el que te complaces. Padre Santo, hoy en este programa, Perseverando en Comunidad, te alabamos y te bendecimos por esta radio que es una bendición para cada uno de mis hermanos radio escuchas a través de las redes sociales. Te alabo y te bendigo por mi hermano Lalito, por mi hermano Hugo. Te doy gracias por David,
por este equipo que está trabajando fuertemente en este lugar. Bendito seas, mi Señor. Alabado es tu santo nombre. Padre Santo, queremos ponernos en tus manos en esta mañana para hablar de la mujer la cual tú elegiste desde el principio de la creación, y pensaste en esta mujer pura, santa e inmaculada, sin mancha, sin pecado original. Gracias, bendito Dios, por la oportunidad que nos das de poder proclamar el nombre de Jesús y proclamar el nombre de la Virgen María, Madre de Dios. Alabado y glorificado seas. Bendito seas, mi Señor. Queridos hermanos, hoy en esta hermosa mañana vamos a tocar un tema que se llama María, resplandor de las naciones. Y como punto de referencia vamos a tomar el Evangelio de San Lucas en el capítulo 2, versículo del 13 en adelante. Dice la palabra de Dios. Lo vamos a leer de esta manera. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel momento aparecieron junto al ángel muchos otros ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. Cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores comenzaron a decirse unos a otros: Vamos pues a Belén a ver esto que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el establo. Cuando lo vieron, se pusieron a contar lo que el ángel les había dicho acerca del niño, y todo lo que lo oyeron se admiraban y lo que decían los pastores. María guardaba todo esto en su corazón y lo tenía muy presente. Los pastores, por su parte, regresaron dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo sucedió como se los había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Querido hermano Hugo, querido hermano Lalo, queridos hermanos en cabina, es una bendición para mí estar con ustedes compartiendo este tema, María, resplandor de las naciones. Celebramos mañana los 100 años de aparición de la Virgen María en Fátima, y hay unos pequeños escritos que todo cristiano debe de saber, que el 13 de mayo es la fiesta de la Virgen de Fátima y que su aparición fue aprobada por la Santa Sede más famosa del siglo XX, en particularmente por el tercer secreto que María reveló a los 3 pastorcitos en la Covalleria, Portugal. Fue transcrito por Lucía el 3 de enero de 1944. Aquí presentamos, hermanos, algunos detalles maravillosos que todo cristiano católico tiene que saber sobre esa aparición. La Virgen María apareció 6 veces en Fátima en tiempos de la Primera Guerra Mundial. Las pastorcitas Lucía dos Santos dijo haber experimentado la visita sobrenatural de la Virgen María allá por el año 1915,
2 años antes de las famosas apariciones. Esta niña tuvo esta gran experiencia de tener esa visión, no esa visión, sino de tener ese encuentro con la Virgen María. Allá en el año 1917, ella y 2 de sus primos, Francisco y Jacinta Marto, estaban trabajando como pastores en los rebaños de sus familiares, en un pequeño pueblo de Fátima llamado Covadería, así es. El 13 de mayo de aquel año, los 3 niños vieron la aparición de la Virgen María, que les dijo, entre otras cosas, que regresaría durante los próximos 6 meses, todos los 13 a la misma hora. O sea que esos 6 meses más que se apareció hasta noviembre, esos 6 meses más pues tuvieron grandes experiencias. María les expresó a estos chicos y les dijo pues que iba a estar con ellos. En la tercera aparición de la Virgen, que fue el 13 de julio, a Lucía se le revela el secreto de Fátima. Según los informes, se puso pálida y gritó de miedo llamando a la Virgen por su nombre. Y hubo un trueno y la visión terminó. Los niños volvieron a ver a la Virgen el 13 de septiembre. En la sexta y última aparición, que fue el 13 de octubre, que es otro mes consagrado a la Virgen María, que es a la Virgen del Rosario, ante miles de peregrinos que llegaron a Fátima, Portugal, y se produjo un denominado milagro en el cielo. El sol comenzó a danzar, comenzó a exaltar, milagro maravilloso que sucedió en el cielo frente a los pastorcitos, y se pudo ver el sol temblar en una especie de danza, según relataron los que estaban ahí. Francisco y Jacinta murieron pronto porque Lucía era una persona ya que se había consagrado a la vida religiosa, y era una de las personas que tenía que dar testimonio sobre todo lo sucedido. Y allá en esa parte de la zona española, en un barrio de Europa, en el año 1918, millones de personas, entre los que se encontraban Francisca y Jacinta, se contrajeron las enfermedades. En 1918 fallecieron, y en 1919, 1920, respectivamente. Por su parte, Lucía entró en el convento de las hermanas de Doroteas. Entonces sucedió toda esa aparición de la Virgen. Creo, querido hermano, que tú conoces mucho de esto, de estas grandes apariciones que estuvieron sucediendo. Quiero decirte, hermano y hermana, que me escuchas a través de la radio, la iglesia ha venido caminando de cerca ante esto. Y ha venido viendo a través de los obispos, sacerdotes, el Papa, la Santa Sede, ha venido viendo y han venido teniendo encuentros maravillosos con la Virgen. El 13 de octubre de 1930, el obispo de Leira, Fátima, proclamó las apariciones de Fátima como auténticas.
Esto es maravilloso. Sor Lucía escribió El secreto de Fátima 18 años después de las apariciones. Entre el año 1935 y 1941, bajo los órdenes de sus superiores, Sor Lucía escribió 4 memorias de los acontecimientos de Fátima. En la tercera memoria publicaba en 1941 y escribió 2 primeras partes del secreto y explicó que había una tercera parte que el cielo aún no le permitía revelar. En la cuarta memoria añadió una frase final de la segunda parte del secreto en Portugal, que se conservará siempre en el dogma de la fe, etcétera, etcétera. El 31 de octubre de 1942, Pío XII consagró no solo Rusia, sino todo el mundo al Inmaculado Corazón de María. Que faltó, sin embargo, fue la participación de los obispos del mundo. Eso fue maravilloso el 31 de octubre, queridos hermanos, de 1942. En el año 1943, el obispo de Leiria ordenó a Sor Lucía poner el tercer secreto de Fátima por escrito, pero ella no se sentía en libertad de hacerlo. Hasta 1944 fue puesto en un sobre lagrado a Sor Lucía y escribió que no debería abrirse hasta en el año 1960. La tercera parte de los secretos de Fátima fue leída por varios papas. El secreto se mantuvo con el obispo de Leiria hasta el año 1957, cuando fue solicitado junto con copias de otros escritos de Hermana Lucía y por la Congregación de las Doctrinas de la Fe. Según el cardenal Tarcio Bertone, el secreto fue leído por el Papa San Juan XXIII y por el Papa Pablo VI. San Juan Pablo II, por su parte, pidió el sobre que contiene la tercera parte del secreto tras el intento del asesinato que sufrió el 13 de mayo de 1981. El Papa San Juan Pablo II pues sufrió un intento de asesinato. Muchos publican y dicen pues de que ese era como el tercer secreto que se iba a dar a conocer. Sin embargo, la iglesia sigue estudiando si verdaderamente ese es el tercer secreto o seguirá otro ese secreto, o será o no será ese secreto. Después de leer el Santo Padre se dio cuenta de la conexión entre el intento del asesinato en Fátima. Fue la mano de una madre que halló la trayectoria de la bala y estalló. Fue este Papa quien decidió publicarlo en el año 2000, en el año del jubileo del año 2000, pues lo publicó el Papa. Hay claves, hermanos, y secretos del arrepentimiento y de la conversión. El cardenal Joseph Ratzinger, el Papa emérito Benedicto XVI, prefecto de la Congregación para la Doctrina de Fe, y señaló que la clave de la aparición de Fátima en su llamado al arrepentimiento y a la conversión. Yo me voy a detener acá, querido hermano. La Virgen de Fátima
hemos tenido grandes experiencias y la Virgen se ha aparecido en diferentes partes del mundo. Y se apareció en México. La Virgen se apareció en Londres, Nuestra Señora de Lourdes. En El Salvador tuvimos un acontecimiento maravilloso cuando fue la guerra acá. Cuando los guatemaltecos querían entrar por el lado de Santa Ana y pusieron a la Virgen y no pudieron pasar de ahí. Igualmente cuando tuvieron la guerra contra Honduras, pusieron a Nuestra Señora de la Paz y tampoco pudieron pasar. Son acontecimientos que han sucedido en El Salvador, maravillosos. La Virgen María, no hay duda, hermano y hermana, no hay duda alguna que es una proclamación de fe que la Virgen es la Madre de Dios. Y querido hermano, la Virgen María es la arca o el arca de la nueva alianza. La Virgen María le vino a dar el sentido, el valor a la mujer pisoteada, a la mujer que no tenía valores ante la sociedad. La Virgen María viene y nos trae al niño Dios, a Jesús. Por eso vamos a encontrar en los escritos sagrados San Lucas, y nos habla ya en el capítulo 2, versículo del 13, cuando aquellos pastorcitos alababan y cantaban a la Virgen y le cantaban al niño Dios. Así también estos pastorcitos también alababan y bendecían a la Virgen María. Hubieron acontecimientos duros, muy difíciles. Yo quiero decirte, querido hermano, que estamos viviendo tiempos mesiánicos, tiempos difíciles, tiempos muy duros, y que necesitamos, querido hermano, querida hermana, meternos de lleno a la presencia del Inmaculado Corazón de María. Que nos metamos en las profundidades del regazo de amor. Allá en Hechos capítulo 2, si no me equivoco, el día de Pentecostés estaban todos reunidos, llenos de miedo, de temor, de tristeza, de soledad y angustia, de zozobra. Y la Virgen María llega y los acobija a ellos. Y después el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, cierra con broche maravilloso, con broche celeste, con broche de fuego, de poder, de gloria maravillosa. Y los apóstoles allí pudieron ver la gloria de Dios en compañía con la Virgen María. Sabes, hermano, ser cristiano no es fácil. Yo tuve una tía que se consagró a la Virgen María, rezaba el rosario 2, 3 veces diarios, y le suplicó a la Virgen María que por intercesión de ella quería morir día sábado. Y murió y dijo: quiero morir día sábado para que toda la gente del cantón venga a mi vela y no digan mañana tengo que trabajar. Quiero morir día sábado porque la gente venga a mi vela. Se consagró a la Virgen María y la Virgen María intercedió ante su Hijo para que ella muriera sábado. Murió sábado
así como ella lo pidió. Domingo fue el entierro, domingo de resurrección, que celebramos la fiesta, el día del Señor. Ese día fue enterrada. Igualmente mi abuelito era devocionario a la Virgen María. Y mi abuelito, antes de morir, rezó el Santo Rosario, se tomó una tacita de leche, luego después se tomó un platillo de sopa y después murió sin andar haciendo escándalo. La Virgen María es una mujer que sigue intercediendo. Yo te voy a pedir, querido hermano y querida hermana, que te aboques a la Virgen María. Mi oración siempre es esta: Mamita María, te suplico que me lleves a tu hijo en el momento más difícil de mi vida. Y estoy seguro que la Virgen María lo hará. Te invito, querido hermano, a que sigamos compartiendo estas grandes experiencias o estos grandes acontecimientos que para nosotros los vivientes en el mundo entero, dichosos, bienaventurados todos y todas los que vivimos este centenario de la aparición en Fátima, Portugal. Bendiciones a todos mis queridos hermanos. Les amo mucho en el nombre del Señor a todos mis hermanos en el mundo entero. Que Dios me los bendiga y que la Virgen de Fátima los acompañe. Un saludo para las hermanas que se llaman María y para todas las hermanas que se llaman Fátima. Muchas bendiciones. Nos quedamos con mi hermano Hugo, mi hermano Lalito, que seguirán compartiendo este gran secreto de amor desde lo que dice la Iglesia hasta estos momentos. Muchas bendiciones. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Hermano Lalo, buenos días. Hermano Vidal, hermanito, ¿verdad? Siempre aquí, los hermanos que están acá, siempre pendientes de que esto funcione. Qué alegría, la verdad, encontrarnos en esta hermosa mañana y sobre todo, pues, ¿verdad? Ya en vísperas de la celebración de 100 años de la aparición de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, en Portugal. Y qué bonito, porque si hemos estado pendientes siguiendo lo que son las redes sociales, pues hemos visto que el Papa se encuentra allá, ¿verdad? Se encuentra allá. Sobre todo, pues, porque el día de mañana serán canonizados, ¿verdad? Los dos hermanos de Zorro. Qué dicha más grande. Así es, claro. Entonces, qué experiencia, que es algo maravilloso. Ya mi hermano Vidal, pues, nos explicaba bastante sobre la reseña histórica de las apariciones de la Santísima Virgen María a estos tres pastorcitos. Haciendo un poco de reseña histórica, hermanos y hermanas, la verdad de las cosas es de que en diferentes datos a través de toda la historia, algunos historiadores dicen de que en todo lo que va de la era cristiana han habido un aproximado de unas 2.500 apariciones de la Santísima Virgen María. Qué dicha. Sin embargo, de estas, solo 28 de estas han sido retomadas o aprobadas por los obispos locales. Y de estas 28 dicen que solo 16 son las que han sido retomadas y aprobadas por el Vaticano. Entonces, la verdad, las cosas que es bien importante todo esto, ¿verdad? Y sobre todo, pues, ¿verdad? Ahí estudiando un poco, veía que en los últimos 50 años dice que solamente en Egipto han habido 4 apariciones de la Virgen María, donde nuestros hermanos ¿verdad? Los ortodoxos, ¿verdad? Dice que ellos ya las han dado como veraces, como verdaderas, como ciertas, las han aprobado. Y qué bonito es cómo venimos descubriendo nosotros todo el acontecimiento del proceso de la evangelización y cómo nuestra Madre, la Santísima Virgen María, siempre ha estado presente en toda la historia de la Iglesia. Primeramente, hermanos y hermanas, yo sé que para muchos, sobre todo, pues, ¿verdad? Nos encontramos con infinidad de hermanos cristianos, pues tenemos muchas denominaciones no católicas que no profesan nuestra fe, que sobre todo incluso hablan o blasfeman contra la Santísima Virgen María, e incluso algunos otros pues hasta blasfemarán, ¿verdad? Lamentablemente por la falta de conocimiento, incluso quizás de las mismas escrituras. Pero especialmente pues ya ahorita, si vamos un poco, quiero quizás un poco partir de lo que mi hermano nos compartía, la reseña histórica de los acontecimientos desde a estos tres pastorcitos, y quiero comenzar leyendo primero lo que dice la palabra de Dios en Gálatas
4:4. Dice así. Esto nos ayudará un poco, dice la palabra de Dios. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, palabra de Dios. Cuando se cumplió el plazo, dice que Dios envió a su hijo nacer de mujer. Entonces la mujer, y sobre todo la Santísima Virgen María, tiene un peso muy importante en la historia de la salvación, en la economía de la salvación. La verdad, las cosas de que es bien fundamental si empezamos nosotros a descubrir. Primeramente, tiene que nacer de mujer. Y lo vemos en el capítulo 1 de San Lucas, desde el versículo 26 y siguiente, ¿verdad? Cómo fue la anunciación del ángel a la Santísima Virgen María. Cómo fue que llega, le anuncia, y comienza desde ahí un proceso. Aun cuando ella sabe que no será fácil, que será difícil, pero asume y acepta la voluntad de Dios. Acepta ser pues la madre, acepta semejante compromiso, una gran misión que recibe de parte de Dios. Y bueno, eso es en el acontecimiento del nacimiento del Hijo de Dios. Pero vemos la presencia de la Virgen María no solamente en los momentos de Jesús, sino también en la iglesia primitiva. Ya el hermano Vidal pues nos mencionaba algo al respecto, y podemos nosotros ir enumerando otros aspectos importantes y fundamentales en el transcurso de la historia. Según Hechos 1:14, dice que la iglesia primitiva, ¿verdad?, dice que estaban todos reunidos en compañía de los apóstoles, de algunas mujeres, y oigan qué hermoso, dice, en compañía de María, la madre de Jesús. Entonces, qué interesante es nosotros, hermanos y hermanas, poder ver, ¿verdad?, estos acontecimientos de cómo la Santísima Virgen María está desde el nacimiento de Jesús, en el nacimiento de la iglesia, en el derramamiento del Espíritu Santo, donde la confirmación de la iglesia, lo decía el hermano Vidal, Hechos capítulo 2, ¿verdad? Allí está María Santísima en la efusión del Espíritu Santo, ahí está con los discípulos. Tal es el caso que, según algunos historiadores, dicen de que incluso la Santísima Virgen María, después de su asunción a los cielos, ¿verdad?, dicen de que por ahí como aproximadamente en el año 40 después de Cristo incluso se le apareció, ¿verdad?, a Santiago el Mayor. Entonces es bien hermoso, y ahí podríamos ir viendo nosotros. Y el papel de la Santísima Virgen María, para nosotros los católicos cristianos, tiene un papel fundamental. Primeramente porque vemos a la Virgen María cooperando en la misión evangelizadora, cooperando en la misión salvadora, de cómo ella es el instrumento siempre de traernos a Jesús, de llevarnos a Jesús. Y vemos, por ejemplo, en el San Juan, en el capítulo 12, en la boda de Caná de Galilea, vamos incluso la intervención de María Santísima en el primer milagro de Jesús, aun cuando ese milagro no estaba dentro de los planes de Dios, pero ante la necesidad y ante la intercesión de María Santísima, Jesús hace el primer milagro, aun cuando le dice, ¿por qué me pides eso si mi hora no ha llegado todavía? ¿Verdad? Sin embargo, ¿verdad?, vemos la intervención de María Santísima en favor de los seres humanos, en favor de los que necesitamos. Y hablar de María Santísima, hermanos y hermanas, la verdad que es tan profundo. Cuando veníamos, bueno, platicábamos con mi hermano Lalito y veíamos que incluso, ¿verdad?, la Santísima Virgen María no es casualidad. De esta mujer se habla desde el Antiguo Testamento. Si nos vamos al protoevangelio, el capítulo 3, versículo 15 del Génesis, desde allá María está anunciada, ¿verdad?, que de una mujer nacerá quien vencerá las fuerzas del mal. Y pasando allá por Isaías 7:14, ¿verdad?, la joven quedará encinta. Entonces, hermanos y hermanas, como María Santísima no es casualidad. No es casualidad ni es invento de los hombres, sino que esto está dentro del plan salvífico de Dios, por amor de Dios, para todos los seres humanos. Y ahora bien, se habla de ella en el Antiguo Testamento. Vemos la participación de ella en el Nuevo Testamento, como la que dice sí, como la que acepta. Y por eso incluso vemos en el Magnífica, sobre todo en el capítulo 1 también, del versículo 46 en siguiente, de San Lucas, el cántico de María Santísima. Mi alma alaba la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Y luego también ahora dice, y todas las naciones me llamarán dichosa, bienaventurada. Entonces María Santísima tiene, desde el Antiguo Testamento, tiene participación en el Nuevo Testamento, y ha venido, hermanos y hermanas, cooperando en toda la historia de la salvación en diferentes momentos. Y por eso es de que incluso ahorita, como les decía, ¿verdad?, que incluso en los años 40, dicen, pues, ¿verdad?, algunos historiadores, que se le apareció a Santiago el Mayor, 40 años después de Cristo. Y así sucesivamente, como les decía, ¿verdad?, se hablan más de 2.500 apariciones en toda la historia,
Mencionábamos ahí cuáles han sido algunas más relevantes, de las cuales 28 no han sido aprobadas por la iglesia, porque son revelaciones privadas, ¿verdad? Una es la revelación que se deriva de lo que es la palabra de Dios, la revelación divina, ¿verdad? Que se toma desde que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, y también lo que son las revelaciones privadas, que son estas que acontecen con visiones o mensajes de parte de Dios, para los cuales la iglesia siempre, pues ella es cautelosa y muy prudente, porque no puede partir a la primera, ¿verdad? Sobre todo, pues el tiempo y sobre todo los testimonios y la realidad de lo que se dice, pues eso da veracidad de lo que se habla. Y así podemos ver. Entonces, la intervención de María Santísima en el transcurso de la historia de la iglesia no ha sido casualidad. Ha surgido y ya ha tenido participación, sobre todo en momentos fundamentales. Por ejemplo, una de las grandes apariciones de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, la de Virgen de Guadalupe, ¿verdad? La Santísima Virgen de Guadalupe, patrona de Latinoamérica, ¿verdad? Amén. Entonces, veamos ahí, viene y se aparece en un momento clave. Primeramente, si estudiamos un poco de historia, que no sería el momento, pero veamos el tiempo histórico, o sea, la realidad civil que vive el pueblo en ese momento, la situación de la marginación, la situación difícil que vivían sobre todo los pueblos indígenas, ¿verdad? Las masacres y toda esta cuestión. Entonces, es bien difícil. Entonces, en un determinado momento, pues también viene juntamente con todo esto la evangelización. Y dicen unos historiadores que María Santísima, en la aparición a Juan Diego, ¿verdad? A través de la Virgen Morena, como la llamamos, la Virgen Guadalupe, ¿verdad? Tuvo la verdad las cosas que fue fundamental para que nuestros indígenas tuvieran aceptación al Evangelio, al poder comprender que la Madre de Jesús, la Madre del Señor, de alguna manera especial, se hace dar, se hace a conocer, ¿verdad? De una manera pues muy natural, muy propia, muy creyente. Entonces entra lo que es el sincretismo, ¿verdad? Esa mezcla ya de las diferentes creencias con el cristianismo. Entonces eso facilitó, ¿verdad? A que todo México, y hoy no solo México, sino que toda Latinoamérica y todo el mundo, pues, ¿verdad? Honremos y veneremos a la Santa Madre de Dios. Entonces no fue casualidad. Habría que ver todos los acontecimientos, aparte de los milagros, ¿verdad? Que acompañaron dicha manifestación, dicha visión que tuvo Juan de la Santísima Virgen María, como lienzo, ¿verdad? Que todavía está en la Basílica de Guadalupe, ¿sí? Amén. Y así algo otros. Y ahí podríamos hablar de otras apariciones de las cuales la iglesia ha hablado mucho, ¿verdad? La Rue de Bac de Francia, y que esto sucedió en 1830. Podríamos hablar también de Lourdes, ya mi hermano Vidal hacía algo referente a esto. En Lourdes, sobre todo, la Virgen, la aparición en este momento, ¿verdad? Hay algo muy especial, donde incluso, pues, ¿verdad? Allí surge lo que es incluso, ¿verdad? A través de la Virgen de Lourdes, la advocación sobre todos aquellos las necesidades en los momentos de enfermedad, porque en Lourdes es donde han acontecido los mayores milagros. Tal es el caso, ¿verdad? Que allí pues nace lo que es ese manantial de agua, donde pues el que llegaba, ¿verdad? Muchos recobraron la vista, otros incluso de sus brazos dislocados llegaban y eran sanados. Bueno, es más, ahorita es uno de los lugares de peregrinación, perdón, ya a veces hay palabras que se le traba la lengua a uno, ¿verdad? Pero yo creo que nos entendemos. Entonces, pero vemos que es uno de los lugares donde más peregrinos llegan. ¿Por qué? ¿Y cuántos testimonios hay, hermanos y hermanas, a través de la Virgen de Lourdes, ¿verdad? En Francia. La verdad, las cosas que hablar de la Señora, hablar de la Santísima Virgen María, creo que el tiempo se hace cortito. Y lo que estamos sobre todo a las puertas, que ya es mañana, ¿verdad? La Virgen de Fátima, en Covadería, Portugal, ¿verdad? Cómo se le aparece a estos tres niños, a estos tres pastorcitos. La verdad de las cosas que mañana 100 años. Y hay que ver el acontecimiento histórico en el cual la Virgen María se apareció. Primeramente se aparece siempre con vistas de querernos llevar siempre a la conversión, siempre de querernos llevar siempre a la santidad, de querernos llevar siempre hacia Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces, lamentablemente, nosotros los seres humanos, siempre se sigue, hermanos y hermanas, siempre se sigue dando pie o se sigue viendo lo que pasa siempre en el capítulo 2 y 3 del Génesis, ¿verdad?
Siempre ese debate entre el bien y el mal. Y lamentablemente el hombre siempre quiere prescindir de Dios, siempre quiere como apartarse de Dios y querer vivir la vida por su propia cuenta. Y cuando el hombre toma la rienda de su vida, es cuando mayores errores se cometen en esto, hermano. Nos desenfrenamos y cometemos barbaridad de injusticias, pecados, la verdad las cosas que incluso pecados grandísimos como incluso sociales que claman al cielo. Entonces ante esto pues vemos ahí, ¿verdad? Ante las apariciones de la Virgen, pues le permite ver, y ahora pues hablamos mucho sobre lo que son los 3 secretos de Fátima. El primero, hermanos y hermanas, pues tiene, según los que estudiosos, en relación, ¿verdad? Porque algunos dicen, bueno, pero ¿quién ha visto el infierno? ¿Quién conoce el infierno? Entonces la Santísima Virgen elige a los pastorcitos y les presenta cómo es el infierno de verdad. Lo difícil que es el fuego, lo difícil que es la condenación y lo que sufren las almas en el infierno. Y les dice a los pastores que lo escriban, que lo den a conocer, porque ante tal acontecimiento nunca nadie podrá decir que nadie le dijo lo terrible que es el infierno, lo duro que es el infierno, lo difícil que es llegar a la condenación. Entonces, como primera instancia, en segunda instancia, pues viene lo que es, ¿verdad?, el ofrecimiento, ¿verdad?, de orar por las almas del purgatorio. Orar por las almas que no tienen quien ruega por ellos. Lamentablemente, hermanos y hermanas, a veces nosotros, dentro de lo que es el marco de la iglesia, a veces entramos en situaciones y no conocemos la riqueza de la enseñanza que nos enseña nuestra madre iglesia. Por ejemplo, rezamos el credo, pero ¿qué significa la comunión de los santos? ¿Qué significa esa riqueza espiritual? Saber nosotros que la iglesia se compone, ¿verdad?, en 3 aspectos, lo que es la iglesia militante, la iglesia purgante y la iglesia triunfante. Y esa comunión que existe entre los vivos, entre los muertos y entre los que están ya glorificados, ¿verdad?, los que han alcanzado la grandeza de Dios. Entonces, es algo que no se rompe, es algo que está allí. Entonces, por eso es de que tanto los que estamos vivos oramos, ¿verdad?, también por los que han muerto y necesitan de nuestras oraciones. Igual los que ya murieron y están en grado de santidad porque creyeron en Dios, porque se sacrificaron por el Evangelio, están con Dios y ellos también están orando por nosotros. Qué riqueza, hermanos, cuando podemos ver esto. Entonces, por eso la Santísima Virgen María en la advocación de Fátima nos pide, ¿verdad?, rezar. Y siempre en todas las apariciones de la Virgen María, siempre lo que se destaca ha sido el Santo Rosario. Rezar. Eso es importante porque el rezo, hermanos, veamos por qué es tan difícil rezar y cuántas atacan incluso lo que es el rezo. Yo le decía a alguien, mire, hermano, me dijo alguien un día en la comunidad, pero es que eso de rezar es muy aburrido, es muy cansado, si esas son oraciones establecidas, son mecánicas. Y yo le decía, sí, pero también depende de cómo tú lo digas. También el Padre Nuestro lo puede hacer mecánico, si solo lo reza por rezarlo. Es una oración establecida, pero cuando no le das la verdadera intención con la cual pues se hace o lo que dice. Imagínense, por ejemplo, nosotros en el Santo Rosario estar mencionando las palabras de Dios, porque el ángel no hace otra cosa más que transmitir lo que Dios le manda a decir a la Virgen. Salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. No fueron palabras del ángel, fueron palabras de Dios, porque ángel significa mensajero, y el mensajero no hace otra cosa que anunciar lo que le enviaron o lo que le mandaron decir. Hermano, qué riqueza de verdad espiritual, y sobre todo ver la responsabilidad de Mamita María intercediendo por todos nosotros. Por eso nos pide a nosotros, los seres humanos, ¿verdad?, sobre todo en este tiempo, en esta fiesta de María de Fátima, ¿verdad?, quizás valdría la pena, hermanos y hermanas, a nivel del mundo donde nos encontremos, preguntarnos, ¿será que nosotros oramos por los que ya partieron? ¿Oramos por las almas de los que no están con nosotros? Pues a eso nos llama la Santísima Virgen María, lo que es en el segundo secreto. Y el tercero, como ya lo decía hermano Vidal, que es todavía algo que todavía está en tentativo, ¿verdad? Sin embargo, ya se escuchan algunos, ¿verdad?, algunas cuestiones, la verdad, las cosas de que tiene mucho que ver sobre todo con la persecución de la iglesia, con lo difícil de ser cristiano. Sobre todo se habla sobre, según lo que dice el Papa Emérito, ¿verdad?,
Benedicto XVI, Ratzinger, ¿verdad? Él nos explica bastante todo esto y nos hace entender, ¿verdad?, de que tiene que ver con todo eso. Incluso menciona lo que fue el atentado sobre el Papa Juan Pablo II. Bueno, ya usted lo leía, el 13 de mayo. Y así sucesivamente, hermanos y hermanas, podríamos hablar cuántas cosas. Sin embargo, incluso hay algo que también vale la pena rescatar. En la aparición de la Virgen de Fátima, recuerde que tenemos que hablar que en ese momento estaba lo que era la Primera Guerra Mundial. Entonces la aparición de Fátima no fue casualidad, fue una intervención divina, una permisión de Dios en favor de la humanidad. Y por eso dice ella que hay que rezar. Y dice el Papa Ratzinger, ¿verdad?, el Papa Benedicto XVI, ¿verdad?, emérito, dice claramente que incluso el Santo Rosario y la oración son más poderosas que las balas, hermanos y hermanas. Miren qué belleza lo que dice el Papa, ¿verdad? Son más poderosas que las balas. Por eso dice que las cosas solamente van a cambiar. Por eso pide a la Virgen María que toda Rusia y que todo el mundo sea consagrado a su inmaculado corazón. Miren qué bonito. Sin embargo, cuenta la historia que el Papa lo hizo. Sin embargo, solo el Papa, porque muchos obispos no se unieron. No siguieron esto, ¿verdad? Entonces, pero veamos, por ejemplo, esto sucedió, recuerden que María Santísima se aparece en el 1917, en la vocación de Fátima. Y la Primera Guerra Mundial comienza el 28 de julio en 1914. O sea, está en medio, ¿verdad? Y según la historia termina el 11 de noviembre de 1918. Y esta guerra duró 4 años, 3 meses. Entonces por eso María Santísima pide, ¿verdad?, que sea consagrada a Rusia, todo aquello, por el acontecimiento, por todo lo malo, por todo lo que iba a suceder. Donde, pues, según la historia, hablamos de aproximadamente un promedio de más de 5 millones de personas muertas en lo que fue, y más de 8 o 10 millones de personas heridas, lo que fue en una sangrienta guerra. Y por eso ella pide la oración, la intercesión, de seguir orando, porque también próximamente se vecina lo que es la Segunda Guerra Mundial, que tuvo lugar, por cierto, ¿verdad?, y comenzó, según la historia, el 1 de septiembre de 1932, y concluye el 2 de septiembre de 1945. Duró 6 años un día esta guerra, y miren qué triste, hermanos. Veamos cómo la Madre, cómo Nuestra Señora por eso nos pide orar, interceder, ser intermediarios por la conversión de los pecadores, porque miren qué triste, solo en esta guerra dice que murieron más de 12 millones de personas, hermanos. Más de 12 millones de personas. Qué tremenda es una guerra mundial. Y la verdad de las cosas que nosotros tenemos días donde tenemos cuestioncitas de venir viendo, ¿verdad?, de que hay que orar, y sobre todo en estos días la aparición de la Santísima Virgen María. Y es más, por algo el Papa Francisco nos lo está pidiendo fuertemente: recemos el Santo Rosario por la paz del mundo. Hermanos y hermanas, la verdad las cosas que no queremos hacer apocalípticos ni cuestiones así, ¿verdad? Pero lo que está a la vista, como dicen por ahí alguien, no necesita anteojos, ¿verdad? La verdad las cosas que la vida no está fácil, la vida está bien difícil. Y por lo que vemos allí entre Corea del Norte, Corea del Sur, allí vemos Siria, vemos nuevamente a Rusia involucrada en lo que hacen esto, Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, acabamos de ver un acontecimiento donde pues Estados Unidos a Afganistán tiró una bomba de 20.000 libras. Qué tremendo, pues. O sea, veamos todo esto, la verdad las cosas que, hermanos y hermanas, es tan profundo. Yo siento que como cristianos, como cristianas, a veces vivimos de una manera desinteresada y mucha manera a veces egoísta. Nosotros el día martes teníamos un grupo de oración en nuestra comunidad y estábamos orando y siempre pedimos por las necesidades nuestras. Luego pues el Señor ponía en el corazón de algunos hermanos y decía, pues el Señor nos pide que salgamos del egocentrismo, el Señor nos pide que salgamos del egoísmo, en el sentido que dejemos de pedir solo por nosotros y que comencemos a pedir por los que andan perdidos, que empecemos a pedir por los drogadictos, que empecemos a pedir por los mareros, que empecemos a pedir por los que andan en la droga, en el alcohol, en la prostitución, porque el Señor quiere llegar a ellos. Y es lo que la iglesia nos está pidiendo. Y hoy con la aparición, o con los 100 años de la fiesta de la aparición de María de Fátima, la verdad de las cosas, hermanos y hermanas, que valdría la pena nosotros sacar eso. Y la verdad de las cosas es de que
algo fundamental también es que tenemos que rescatar nosotros que no solamente, miren, las cosas se van poniendo difíciles. Fíjense que para nosotros en estos países, sobre todo hoy, es cierto que hay pruebas, hay tentaciones, hay momentos difíciles, pero todavía no estamos viendo nada. Pues nosotros todavía decimos soy cristiano y ¿qué? No le pasa nada. Pero la verdad las cosas, hermanos, yo hace poquito vi un video que subían en las redes sociales de algo actual, pues, de cómo sufren los cristianos en otros países. ¿Verdad? Yo veía ese video donde dura aproximadamente 5 minutos, donde, qué tremendo, hermanos, donde empiezan a golpear a aquella familia porque son cristianos, ¿verdad? Y vivos, miren qué tremendo, vivos, les prenden fuego, los agarran a patada. Veamos, entonces, vienen momentos difíciles de persecución para la iglesia, donde claramente el Apocalipsis dice claramente que aquí se verá la fe del que ha creído en Dios. Y dice el Apocalipsis, el que tenga oídos que escuche. El que tenga que morir a filo de espada morirá. Y el que tenga que ir preso, preso irá. Pero ahí se verá claramente la fe de los que han creído en Jesucristo. Entonces, momentos difíciles, hermanos y hermanas, la persecución de la iglesia. Nosotros en un determinado momento lo vivimos aquí en El Salvador, ¿verdad? Como el señor Romero. Estamos hablando de una barbaridad tenemos a Monseñor asesinado por odio a la fe, así se ha catalogado por la Santa Sede, ¿verdad? Que él fue martirizado por odio a la fe. Tenemos a Rutilio Grande, ¿verdad? Primeramente Dios será beatificado el Papa, pues primeramente Dios tentativamente no tenemos seguro, pero puede hacer que visite El Salvador en el 2018. Hay que orar por eso. Y muchos otros sacerdotes que fueron, ¿verdad? Monjas, laicos, hermanos, catequistas que fueron asesinados en nuestro país, momentos difíciles que hemos vivido y en muchos otros lugares. Entonces, vale la pena pues que nosotros oremos e intercedamos por todo esto. Y eso es lo que quiere decirnos María Santísima de Fátima, ¿verdad? No es solo cuestión de alegrarnos, ¿verdad? El 13 de mayo la Virgen María bajó de los... Qué bonito es cantarlo y alabar. No, la realidad espiritual. ¿Qué nos pide la Madre? ¿Qué nos pide la Señora? Que intercedamos. Hermano Lalito, me emocioné bastante. Algunas palabras que quiera compartir sobre este maravilloso tema. Gloria a Dios, hermano. Bueno, hablando, ¿verdad? De la Virgen María en este día, que ya es la víspera de esa fiesta, hermanos, que la iglesia en la tradición nos ha enseñado de que sí es realidad. La Virgen María nos ha visitado hace 100 años, pero yo quisiera, hermanos, ¿verdad? Que esta visita que nuestra madre nos hizo, ¿verdad? Nosotros reflexionáramos, como ya lo hicieron hermano Hugo, hermano Vidal, las razones, ¿verdad? Todos sabemos que es un hecho, ¿verdad? Un católico no duda de esto, ¿verdad? Pero, ¿por qué pasó esto y para qué pasó esto? ¿Verdad? La Virgen María se presentó a 3 niños, y siempre, ¿verdad? Siempre la Virgen María, si nosotros hacemos, ¿verdad? Un análisis, en las apariciones lo ha hecho con gente sencilla, con gente humilde. Allá en Tepeyac, a un campesino, ¿verdad? Originario de allí, de esas tierras, era indígena, San Juan Diego. Allá en Lourdes fue a una niña que era una niña muy humilde, muy sencilla, ¿verdad? Despreciada hasta en la escuela, dice la historia. Entonces, hermanos, la Virgen María pidió siempre oración y penitencia, ayuno, rezar, y en el contexto que ya lo dijo hermano Hugo, un contexto de un conflicto, ¿verdad? De una gran guerra, la guerra mundial. Entonces, hermanos, yo quisiera que nosotros pues nos ubicáramos
en ese marco, hermanos, de los preferidos de Dios. La Virgen María es sencilla para empezar. Es una joven de una aldea, la más humilde, Nazaret. Dios, hermano, y ella en el Magnífica dijo, elevó a los humildes, ¿verdad? Por eso, para entrar, hermanos, en el corazón de María y entrar en el corazón de Dios, tenemos que rebajarnos, tenemos que hacernos sencillos, tenemos que hacernos humildes. Podemos rezar mucho, podemos orar mucho, podemos hacer muchas cosas, hermanos, pero tenemos en primer lugar que ser personas agradables a Dios. Y luego, hermanos, orar por las almas de los difuntos, orar por los que están en el infierno aquí, o sea, en el purgatorio, ¿verdad? Orar, pero no podemos ir, ¿verdad? Haciendo tantas cosas si no cambiamos de actitud, si nosotros no nos rebajamos en nuestra soberbia. Tenemos nosotros, hermanos, que entrar en las personas que agradan, que llaman la atención de Dios. Le dijo el ángel a María, has hallado gracia a los ojos de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era una muchacha humilde, sencilla, ¿verdad? Ella todo lo guardaba en su corazón, no hablaba de más, hermanos. Y después, ¿verdad? Les aseguro, orar, entrar en una oración íntima con Dios y exponerle, hermanos, el corazón de los grandes líderes de las naciones, ¿verdad? Y el Señor se va va a llenar su corazón, hermanos. Esa oración va a llegar al cielo, esa oración va a llegar al corazón de Dios. Cuando María le dijo a Jesús, se acabó el vino, Jesús no tuvo otra cosa, porque esa es la debilidad de Dios, la oración. ¿Pero cuál? La oración de un corazón sencillo y humillado, tú no lo desprecias. Hermanos, debemos, en primer lugar, ¿verdad?, de ver cómo nos reflejamos con Jesús, con la sencillez de Jesús, de ver cómo nos reflejamos con nuestra Madre Santísima. Y les aseguro que esa oración, hermano, es poderosa cuando una persona sencilla. Por eso, dice la Virgen María, elevó a los humildes, desposeyó, dice, a los soberbios, los mandó con las manos vacías, ¿verdad? Porque eso espera el Señor. Eran 3 niños, inocentes, sencillos. En Lourdes, una niñita, hermanos, y ya verán cómo las cosas van a cambiar en nuestra propia realidad, en nuestra propia vida. Esa es, hermanos, pues pide penitencia, dice. La penitencia, la mortificación. Orar con el corazón pedía mucho allá en las apariciones de Medjugorje, ¿verdad? Que no han sido oficializadas por la iglesia. Eso es, hermano, lo que el Señor está pidiendo, una conversión profunda del ser humano, del servidor, del cristiano, del que ora, del que está pendiente, hermanos, por ver cómo cambia la historia para bien. Eso es lo que el Señor está pidiendo, algo, hermanos, medular, algo que nosotros, hermanos, en primer lugar, lleguemos, ¿verdad? No tanto, ¿verdad?, de tantas investigaciones que son buenas, pero el Señor sigue pidiendo corazones sencillos, corazones humildes, porque nosotros los servidores, hermanos, aquellos que llevamos la palabra a los demás, tenemos que convertirnos cada día, hermanos, cada día, dar un ejemplo de cristianos, dar un ejemplo tal como Dios quiere, un corazón, hermanos, parecido al de Él, parecidos al corazón de la Virgen María, con sencillez, con una gran fe, una fe profunda en la oración. Este es el llamado, hermanos, en esta mañana que estamos haciendo. Gloria a Dios. Bien, bendito y alabado sea Jesucristo. Hermanos, preparémonos. Lo que la iglesia celebra mañana, hermanos. Gracias, hermano Lalito. Gracias, hermano Hugo, por esta gran enseñanza que hemos tenido hoy en esta mañana. Pues
decirle a todo el mundo entero, oremos, oremos, cada quien en su trinchera, y vamos a orar, y vamos a orar, y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. La Virgen María nos pide que oremos sin cesar, cada quien en su trinchera, como decía mi hermano Hugo, pues los musulmanes en su trinchera, pues, vea, cada quien en su trinchera, cada quien en su trinchera. Vamos en este momento a escuchar el canto de la comunidad para darle finalidad a este tema. Gracias, hermanos, a todos, bendito sea. Era la comunidad que me dio tanto cariño, Padre Santo, que te damos me gracias en hizo el nombre de recordar cuando no por la era oportunidad que nos más diste de que hablar un niño, de nuestra Madre, la Virgen María, que aún existe la reina de el la amor puro y Gracias, mamita sincero, le suplicamos por el mundo, que es posible por los dar grandes poderosos el corazón entero, que creen sostener como el mundo, Cristo se han equivocado, por amor. porque quien lo sostiene se llama Dios. Era la comunidad que me dio tanto cariño, que me hizo recordar cuando no era más que un niño, que aún existe el amor puro y sincero, que es posible dar el corazón entero como Cristo se entregó por amor. Paz y bien para todos. Así es.